Bueno, para este video de refracción de la luz, no reflexión, reflexión es cuando un rayo incide en una interfaz y rebota. En el caso de refracción va a seguir de largo, o sea, va a traspasar la interfaz, pero no en la misma dirección. Refracción es cuando pasa de un medio a otro. Si fuera el mismo medio, los dos sigue de largo en la misma dirección, pero cuando son medios distintos, como aire y vidrio en este caso, cambia la dirección. Y cuando el rayo tiene menor velocidad, mientras mayor sea la densidad del medio, menor es la velocidad de la luz, se acerca a la normal. La normal es una línea perpendicular a la interfaz, la separación entre los dos medios, la interfaz, se acerca a la normal, y la normal es una línea perpendicular a la interfaz. O sea que acá hay 90 grados. Para resolver el ejercicio que voy a hacer, voy a necesitar utilizar la ley de Snell, que dice que el índice de refracción de un medio multiplicado por el seno del ángulo incidente, el ángulo en ese medio, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, es igual al índice de refracción del otro medio, el vidrio en este caso, por el seno del ángulo con respecto del rayo refractado con respecto a la normal, tita 2 en este caso. También pueden saber esto, aunque no lo voy a utilizar, voy a hacer un pequeño ejercicio con esta otra fórmula, pero es para explicar nomás el índice de refracción, que es un número adimensional, no tiene unidad, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio, cuyo índice quiero calcular. Por ejemplo, si sabemos que el vidrio, un vidrio común, tiene 1,45, yo he tomado 1,5, tiene este índice de refracción 1,5, y C es la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, yo puedo reemplazar el índice de refracción del vidrio, la velocidad de la luz en el vacío, dividido la velocidad de la luz en el vidrio, y de acá despejo. Despejo y tengo que la velocidad de la luz en el vidrio es 300.000 kilómetros por segundo dividido 1,5. Este pasa para allá multiplicando y este dividiendo. O el producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea que la velocidad en el vidrio ha disminuido con respecto a la velocidad en el vacío. Serían 2/3 partes de la velocidad de la luz en el vacío, 200.000 kilómetros por segundo. Visto un pantallazo general de lo que es la refracción de la luz, el pasaje de la luz de un medio a otro, en donde si son distintos medios, el rayo no sigue en la misma dirección, sino que se acerca o se aleja. Vamos a ver un fenómeno muy interesante sobre esto, refracción, que sería reflexión total interna o reflexión interna total, para después aplicarlo en un ejercicio concreto. En la reflexión total interna tenemos que el rayo incidente viene de un medio de mayor densidad hacia un medio de menor densidad. Por ejemplo, vidrio y aire, puede ser agua y aire. Aplicando la ley de Snell, tenemos que el índice de refracción N1, 1,5 por el seno del ángulo, voy a calcular cuál es el ángulo del rayo incidente, el mínimo ángulo, capaz de hacer que el rayo refractado pase paralelo a la interfaz. O sea que no se refracte, sino que quede ahí en el borde. Para ángulos mayores que este se va a reflejar y se produce lo que se llama reflexión total interna. Entonces voy a calcular el mínimo ángulo capaz de hacer que el rayo que debería refractarse no se refracte, sino que pase paralelo a la superficie que lo separa a los dos medios, a la interfaz. Veamos, tengo N1, 1,5 por el seno del ángulo del vidrio, que es lo que quiero sacar del seno del ángulo incidente en el vidrio, igual a N2, sería el índice de refracción del aire, que es 1, por el seno del ángulo, que es 90 grados,
porque dije que este va a ser el menor ángulo en donde el rayo refractado pasa paralelo a la superficie de contacto entre los dos medios. Entonces es 90 grados acá. Si calculamos el seno de 90, que es 1, hago 1 por 1, 1, paso el 1,5 dividiendo y tengo que 1,5 es 3 medios, después hace el producto de los extremos igual al producto de los medios, me queda 2 tercios. Y después, para sacar el ángulo, hago el arco seno o el seno a la menos 1 de 2 tercios y me da 41 grados, 48 minutos, 37 segundos. Esto lo explico así rápidamente porque lo voy a ver aplicado en el ejercicio que voy a hacer enseguida, que es más complicado que esto, pero que va a tener como parte de la solución este de acá. En general, esta fórmula para encontrar lo que se llama el ángulo crítico, el θ 1 sería el ángulo crítico, llamado ángulo crítico, es aquel ángulo a partir del cual los rayos dejan de refractarse y se empiezan a reflejar. En general la fórmula sería el seno a la menos 1, o sea, arco seno, o seno, la inversa del seno, del índice de refracción del medio menos denso sobre el medio más denso y calculan el seno a la menos 1, o sea, el arco seno de ese cociente, que es lo que hice acá. Ahora, este fenómeno, ustedes dicen, ¿se aplica esto? Claro, si hay una persona que me está viendo este video, ustedes que ven videos, por ejemplo, de cualquier país, si ven un video que es de Europa, es probable que lo estén viendo gracias al fenómeno de reflexión total interna. ¿Cómo es esto? Bueno, en los cables de fibra óptica resulta que son dos partes, un núcleo de mayor pureza de vidrio y un revestimiento alrededor de menor densidad. Resulta que las ondas electromagnéticas inciden de tal manera con un ángulo tal que rebotan y los rayos quedan adentro del cable de la fibra óptica. Por eso son más eficientes que los cables coaxil, que están siendo reemplazados, y prácticamente ahora todos los cables que conectan distintos continentes son de fibra óptica, tienen mayor ancho de banda. Entonces es debido a este fenómeno, porque lo hacen incidir en un ángulo determinado de tal manera que rebote y queda adentro. Por más que sean ondas, sean luz, ondas electromagnéticas, los rayos no salen, sino que quedan dentro. Incluso yo he tenido un adorno que era una lámpara que salían cables, hilos de vidrio, donde ingresaba la luz por un extremo y salía por el otro. O sea que no salía por el camino del vidrio, sino solamente salía por el extremo. Y encima giraba. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo o el ejercicio concreto donde voy a aplicar este resultado. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál es el ángulo de incidencia, θ 1, mínimo para que un rayo de luz pueda emerger, salir del otro lado? O sea, para que salga por aquí. Yo lo que voy a hacer es calcular cuál es el ángulo de incidencia sobre esta cara del prisma, sabiendo que el ángulo de acá arriba del ápice, que se llama, es de 60 grados, que este medio es aire. El aire en realidad no tiene un índice de refracción de 1, es 1,030 y después viene en serie de números, lo estoy tomando aproximadamente 1. 1 es en el vacío nada más, pero en el aire se acerca mucho. Y acá tendríamos vidrio, para utilizar el resultado de lo que le dije hace un ratito. Entonces quiero saber cuál es el ángulo mínimo para que los rayos emerjan de acá. Lo que voy a hacer es calcular para que emerjan o queden ahí en el borde a punto de emerger, para un ángulo un poquito más grande, porque este es el mínimo, un poquito más grande. Yo he hecho acá una trayectoria, espero que se vea, a ver si aumento acá, porque está con lápiz. Fíjense cómo acá este es este de aquí y este de acá. Para un poco más grande, con este de lápiz,
los rayos empiezan a emerger, salen. Bien. Ahora, voy a hacer el proceso contrario, o sea, voy a ir de atrás para adelante, de acá para allá. Primero saco el ángulo de incidencia adentro del prisma de vidrio para que el rayo quede ahí con un ángulo de refracción de 90 grados y luego voy a ir para allá, con la otra cara. Primero comienzo con esta cara y luego con esta para sacar este que sería la incógnita. Bueno, en esta cara, tengo que el ángulo, el índice de refracción N2 es 1,5. Ya lo habíamos visto antes, por eso voy a hacerlo rápido. Y acá de espejo tengo que, lo mismo que antes, que el ángulo de incidencia era de 41,48. Recuerden lo que hemos hecho antes, o sea, no hace falta que lo empiece a repetir todo de nuevo, pero estaba acá. ¿Sí? Recuerden lo que vimos recién. Es exactamente lo mismo, los mismos valores. Ya teniendo este ángulo, que era de 41 grados, 48 minutos, 37 segundos, se me ha formado acá adentro un triángulo, no rectangular, no necesariamente rectangular. Ahora, ¿cómo puedo hallar este de acá? Porque teniendo este ya puedo relacionar entre esta cara estos dos ángulos de incidencia y refractado. Bueno, acá lo hice en grande, este triángulo que está acá adentro. Fíjense que esta línea es perpendicular a la normal. Esto es la normal perpendicular a la cara esta que separa el prisma con el aire. Y a esta otra también, estas dos. Si tengo estas dos caras que son perpendiculares a estas dos caras aquí tienen el mismo ángulo que acá arriba. Porque este ha girado ahí 90, este ha girado 90 y ha quedado ahí. Entonces fíjense que lo voy a hacer acá. Ha girado 90 grados y quedó ahí. ¿Sí? Ha quedado ahí, así. Entonces, este ángulo es de 60 grados, igual que acá. Por eso le dan este dato. Entonces, como tengo que esto de 60, esto valdría 120 por suplementario. Son ángulos adyacentes. Comparten una semirrecta y las otras dos son opuestas. Como la suma da 180, 180 le quito 60, me da 120. Ya voy a subir un video sobre ángulo suplementario opuesto por el vértice, complementario, etc. Y también voy a subir uno de reflexión de la luz. Esto es refracción de la luz. Entonces, si tenemos este ángulo y este ángulo de aquí que habíamos calculado que es 41 grados, 48 minutos, 37 segundos, puedo hacer que a 180, la suma de los tres, le resto la suma de estos dos, que es este 41, 48, 37 más 120, la suma de estos dos, se los quito a 180 y obtengo tita 2, que me da 18 grados 11 minutos 23 segundos. Entonces ya tengo este tita 2 acá. Ahora voy a relacionar entre esta interfaz estos dos rayos, el incidente y el refractado. Fíjense cómo con respecto a la normal se ha acercado. Este es más chico que este, o sea que el que quiero encontrar va a ser mayor que este, 18 grados 11 minutos 23 segundos. Ahora tengo N1, el índice de refracción del aire por el seno del ángulo tita 1, es igual a N2, el índice de refracción del vidrio, por el seno del ángulo tita 2, que es el ángulo refractado en el vidrio, en la sustancia vidrio. Acá tengo que el índice de refracción del aire es 1, por el seno de tita 1 es igual a 1,5, que es el del vidrio, por el seno de este ángulo que había calculado acá arriba, 18 grados 11 minutos 23 segundos. El seno de ese ángulo yo ya lo calculé, me da esto, 0,31216, y multiplicando estos dos me da 0,46825. Sacando el seno a la menos 1, o sea, de aquí para acá, lo que he hecho es para sacar tita 1, he hecho el seno a la menos 1 de 0,46825 y me ha dado este ángulo. O sea que este es el ángulo, el mínimo ángulo capaz de hacer que los rayos que emergen de la otra cara del prisma salgan. Para valores menores que este, 25 por ejemplo, no va a salir, se van a reflejar, van a quedar adentro.
Bien. Este es un solo ejercicio. Tal vez si veo que les interesa este tema demasiado, puedo subir más si me lo piden. Bien, nada más. Esto es refracción de la luz, donde hemos visto el caso muy interesante que es la reflexión total interna. Nada más.